Hoy es martes 13 de junio, estamos grabando para el domingo 19, creo que sería, o domingo 18, corríjame. Y nada, esta sería la 15ª reunión de la Mesa del Caos, en la cual, como todos los domingos, vamos a tratar algún tema más saliendo de Argentina para no deprimirnos tanto con esta realidad albertista que tenemos. Y nada, medio de lo que está pasando en España, que hubo una serie de elecciones que generó una especie de crisis política en el gobierno, que es un gobierno de izquierda, el de España, que podemos decir que es parecido al kirchnerismo y podemos hacer alguna comparación, ¿no? Todo esto partiendo de que la intendente de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso... Intendente, digamos. Bueno, vos, Chango, si querés la RAE hacerte me el lo progre. Ente. Entonces salió a decir, acá vino a Argentina, no tuvo una entrevista con Feynman, que está bastante activa en Argentina. Eso fue hace rato, ¿no? Ayuso. Yo la vi esa, pero fue hace rato. No, pero La entrevista con Feynman. ahora tuvo otra. ¿O tuvo otra? Sí. Y que dijo que nada, que Argentina puede salir del populismo, qué sé yo, como apoyó a Juntos por el Cambio. Y sí. Claro. Y nada, ahí sale un poco de todo lo que está pasando en España, porque decía como que España podía ser como el modelo para Argentina. Ahora, ¿ustedes saben qué pasó en España hace 2 semanas con las elecciones municipales? O sea, Cri cri. no, o sea, armó tremendo bardo y adelantaron las elecciones Claro, para el primer ministro. ¿pero por qué? Porque fue un desastre electoral para el gobierno. No, en las España. elecciones para el Parlamento. Claro, sí. Bueno, vamos a explicar medio lo que pasó, ¿no? Hace 2 semanas hubo elecciones municipales y lo que sería provinciales, entre comillas, en España, que allá se llaman comunidades autónomas, pero bueno, son acá como las provincias, más o menos. Y en Sí. esa... Más o menos, porque adentro tienen provincias. Está bien, pero es más o menos No. así, tampoco nos vamos a ir a explicar así todo. Sí. Pero bueno, básicamente que en esas elecciones el gobierno, que es del Partido Socialista Obrero Español, también conocido como PSOE, el gobierno perdió una cantidad de votos importante, quedó segundo, y se generó una crisis política, y bueno, el presidente del gobierno de España, que sería como el primer ministro, adelantó las elecciones, que eran para noviembre y diciembre de este año, las adelantó a julio, adentro de un mes. Y bueno, básicamente los resultados fueron que el PSOE bajó, acá tengo el porcentaje exacto, que sería... acá está, el PSOE sacó 28%, había sacado en el 2019 36 por ahí, o sea, bajó unos 8 puntos. Y el PP sacó 31%. ¿Qué sería el PP? Sería el Partido Popular, que sería como la especie de Juntos por el Cambio, pero de allá. O sea, si quieren hacer el paralelismo, el PSOE sería como una especie de Frente de Todos y el PP una especie de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, un poquito más viejo, ¿no? Un poquito más. Sí, el PP con más historia. Podríamos decir que el PP Más como sería un partido específico. Sí, como el radicalismo histórico sería. Claro, radicalismo histórico. Radicalismo por ahí pre-Alfonsín. Claro, Sí. como más de derecha. Sí. Pero bueno, que más allá de la historia, hoy en día sería lo que simboliza Juntos por el Cambio. O sea, están aliados internacionalmente. Sí, una De hecho, centro-derecha sería el PP. claro, de hecho, esta Díaz Ayuso, o sea, vino acá a Argentina y dio su apoyo explícito a Juntos por el Cambio, ¿no? Y Y porque habla- es lo que se ve, ¿no? Internacionalmente es lo que se ve, a menos que sea Bolsonaro, ¿no? Que le da el apoyo a Milei, o que Claro. sea algo más cercano. Sí, el apoyo va a ser a Juntos por el Cambio. No, sí, no sé si es porque lo que se ve, o sea, no es que no conocen a Sí. Milei. O sea, saben quién es Milei, pero deciden apoyar a Juntos por el Cambio. Sé que Milei... Después está Vox y Vox lo apoya a vos- Milei. claro, porque es extremo, ¿entendés? Como que... Por eso, no es que lo Se que ve se mejor. ve son las alianzas. Bueno, entonces están el PSOE, que sería una especie de kirchnerismo, el PP, que sería una especie de Juntos por el Cambio. Bueno, y dentro Después del PSOE está la Izquierda Unida y... No, no están adentro del PSOE. El PSOE, perdón, del... No, sí, boludo, dentro del PSOE está la Izquierda Ahí Unida te y Podemos. falta conocimiento ¿Podemos? español. No, No. ¿podemos? No, son partidos distintos, Izquierda Unida y Podemos. Sí. En realidad, Izquierda Unida y Podemos están en una alianza. Bueno, son Son están una en coalición. alianza con el Pero- PSOE. Claro, pero son partidos distintos que están en una coalición de gobierno. Claro, por eso. O sea, están en el mismo gobierno, pero son partidos distintos. Sí, porque este gobierno de España, allá para 2019, tenían problemas para formar gobierno. Tuvieron cerca Exacto. de 3 o 4 elecciones, no sé Tres elecciones. 3 tuvieron. elecciones en un año Claro. y que no juntaban Claro. las mayorías, porque ¿qué pasa? Que el primer ministro se elige desde el Parlamento, ¿no? Se necesita el consenso específico. Necesita que la La mayoría, mayoría como se si acá la mayoría del Congreso
La mayoría simple De la tiene Cámara que, Baja. claro, tiene que votar a el primer ministro. Exacto. Y lo que pasa es que no llegaban a tener los suficientes votos para elegir al primer ministro. Entonces el PSOE hace una alianza con Podemos, ¿no? Y ponen a Pedro Sánchez como primer ministro y como viceprimer ministro a Pablo Iglesias. Claro, sí, que era el líder de Podemos. Y ahí ¿Y qué hacen pasó? el gobierno de alianza. Y Pablo Iglesias, ¿cuándo fue que se fue? Casi Porque antes de eso, renunció. para terminar de clarificar, ¿no? Que sería Podemos, que en realidad ahora se llama Unidas Podemos. Antes Sí. se llamaba Unidos Podemos, pero lo cambiaron, después pasó a ser Unidas Podemos. Claro. Era un partido inclusive. Para ser más Claro. inclusive. Que sería la coalición de Izquierda Unida y Podemos, por eso se llama Unidas Podemos. Bueno, el tema es que, Podemos sería como el partido que está a la izquierda del PSOE. O sea, podemos decir que el PSOE sería como el ala moderada del Frente de Todos y Podemos sería El como... masismo. Claro, el masismo, digamos. Y el Podemos sería ya la izquierda kirchnerismo. extrema. De hecho, Pablo Iglesias venía a las marchas acá de, sí, Iñaki- con las abuelas. Iñaki, Sí, sí. Íñigo y Rejón. Íñigo Que Rejón fue moreno. también, no, Fue y- moreno. y vino, Vino a un municipio. bueno, también dio charlas sobre Milagros Salas. Sí, Claro, sí, están ahí hay contra- contacto. De hecho, el kirchnerismo es ideólogo de Podemos. Bueno, Ya lo toman, Podemos lo toman como modelo el kirchnerismo. Sí, Cuando y también a pierde- Chávez. Y también, sí, pero ahora ya como que no, pero el kirchnerismo En todavía sí. 2015, cuando pierde el kirchnerismo, iba a decir Pablo Iglesias estaba al lado de Rejón y nada, dijo un discurso, los argentinos aguanten el ajuste, no sé qué, vamos a volver y tipo la ve, viste. Sí, No, sí, totalmente, están totalmente. alineados. Entonces, bueno, sería la alianza del PSOE y Podemos, sería acá como el Frente de Todos, ¿no? La alianza. El frente de todos soy de Alberto. Claro, exacto. ¿Y qué pasa? Que nada, en el 2019 se venía de un gobierno del PP, de Rajoy, que bueno, había sido un gobierno, digamos que... Como el de terminó- Macri. Claro. Es que hay muchos paralelismos entre Hay muchos España y paralelismos. Argentina, sí. O sea, el gobierno de Rajoy había sido medio como el de Macri, ¿no? Que supuestamente era la derecha, pero no hizo prácticamente nada. Con la diferencia... derecha clientelista, porque Aparte que- también tuvo quilombos porque aparecieron los Panama Papers. Sí, tuvo mucha corrupción, quilombo con los Rajoy. amigotes. Aparte que Rajoy viene de más tiempo, ¿no? Claro. Que Rajoy Macri. empezó en el 2011 a Claro, ser viene primer de más ministro. tiempo. Claro, como si Macri hubiera tenido 2 mandatos. Claro, un poquito más exitoso que Macri, podemos decir. de alguna Sí, forma. pero con la diferencia que Rajoy además tenía mayoría absoluta en ambas cámaras. Claro. O sea, podía hacer lo que quería, pero bueno, no cambió mucho. Y después del 2019 como que ya estaba todo medio estancado y lo sacaron. Y bueno, entonces se convocaron a elecciones en el 2019. ¿Qué pasó? Hubo elecciones municipales en el 2019, igual que ahora, donde perdió el PP. Y entonces se llamaron a elecciones anticipadas para primer ministro, para el Parlamento, ¿no? Que eso es algo común en España. Las municipales tienen un impacto nacional importante. Que acá por ahí suena como medio raro. Pero bueno, así. Entonces se llamaron las segundas elecciones del 2019 que eran para el Parlamento. ¿Y qué pasó? Que el PSOE no sacó mayoría absoluta y tenía que pactar con Podemos. Y Podemos, quería pactar y el PSOE dijo no vamos a pactar con extremistas, qué sé yo. Y convocaron otras elecciones más, que eran las terceras del 2019, con la idea de que ellos iban a sacar todos los votos. ¿Y qué pasó? No, que bajaron votos y Podemos subió de votos. Exacto. Entonces al final tuvieron que pactar con Podemos y armar un gobierno con Podemos, que es el gobierno que está del 2019 en España hasta ahora. Incluso Alberto elogió bastante a Pedro Sánchez. Bueno, sí, Alberto Sí. le chupa las medias a Pedro Sánchez, sí. Vaya, Sí, todo que el mundo. los argentinos bajamos los barcos, ¿no? Sí. Que los mexicanos vienen de los indios y los brasileños de la selva. Y cuando vino Pedro Sánchez la última vez acá. Claro, pero por eso es algo muy similar a Argentina, ¿no? Tuvo un gobierno así de derecha rancia y después de eso vino un gobierno de izquierda así de coalición, como en Argentina. Y bueno, ahora... Tenemos un hilo rojo que nos une a España. Sí, la diferencia es que Puede ellos ser. no pueden emitir. Claro, la diferencia es que ellos están en la Unión Europea. Es como dijiste vos hace rato, España es Argentina con un 1-1. Con Menem, como con 1-1. Con Ni 1-1. siquiera con Menem, con 1-1. Claro. Es un Entonces- país que está estancado, que se mantiene, que tiene quilombos estructurales, pero se mantiene Y parte desde más arriba que Argentina. Claro. Claro, sí, sí. Entonces, podemos tomar este resultado de las elecciones municipales de España como tal vez una especie de augurio de lo que puede pasar en Argentina en unos meses. Digo yo, por eso me parece La interesante. renta presidente. No, al contrario, al contrario. No, ganó el PP. Sí, pero Bueno, ganó el ala dura del PP. Porque el PP también Ah, está... ganó Burri, el Burri presidente. Sí, porque el A ver. PP también está dividido internamente, muy a los Juntos por el Cambio.
tenés el presidente del Partido Nacional, o sea, de la Comisión Nacional del PP, que es Feijó, se llama, que sería como una especie de Larreta. O sea, que quiere ser más moderado, hacer alianzas, a todas cosas así. Y después tenés a Isabel Díaz Ayuso, que es más dura, ¿no? Es la Pato de España. Claro, es la Bullrich de España, que adoptó muchas cosas del discurso de Vox también, igual que Bullrich acá adoptó cosas del discurso de Milei. O sea, estaba muy dividido, muy similar, por eso digo, es como muy todo lo mismo, Sí. allá en España. Ideológicamente por ahí, porque si no, es un estiramiento conceptual. Ideológicamente por ahí podemos hacer matices, pero electoralmente, Claro, sí, políticamente, para entender, ¿no? Para entender. claro, sí. Entonces, bueno, tenemos estos 4 partidos, ¿no? El PSOE, el PP, Vox y Podemos, ¿no? Es como de izquierda a derecha, Podemos sería lo más izquierda, el PSOE centro-izquierda, el PP centro-derecha y Vox derecha, si lo quieren poner así. ¿Y qué pasó en estas elecciones municipales? Bueno, pasó eso, que el PSOE bajó en su porcentaje de votos, Podemos desapareció prácticamente, o sea, la ala dura de la izquierda casi que se extinguió, el PP subió y Vox subió todavía más que el PP. Ujú. Igual- ¿Cuánto sacó el PP? El PP sacó 31%, Vox sacó 7%, pero ¿qué pasa? Que Vox en las municipales del 2019 había sacado 2%. Ajá. Pero espera, O sea, el Vox triplicó sus votos. también tiene que ver con el pésimo gobierno del PSOE y de cómo se dejaron influenciar por la izquierda española. O sea, Y el PSOE no se dejó influenciar por la izquierda, es la Es la izquierda. izquierda, pero se dejó influenciar. por la izquierda más izquierda Claro, de no. España. Lo que dice acá el Chango es que Pedro Sánchez no es Zapatero. Claro. Aparte vos fijate, por ejemplo. hace- Zapatero era el anterior primer ministro antes de Rajoy, que era del Claro, PSOE. que era del también. PSOE, pero no era el perfil de esto. De este PSOE. Más o menos, Zapatero ya lo apoyó a Chávez en su momento, a Lula. Bueno, al principio cualquiera apoyaba a Chávez. Ah, al no, pero principio- ya a pleno 2008 lo seguía apoyando, 2009. Mm. Bueno, pero vos fijate, o sea, la decadencia de España. O sea, pero queda ya en la estupidez, ¿viste? Sacaron una ley hace poco para reformar la cuestión de violencia sexual y hablaban. O sea, hay una distinción entre abuso y violación. O sea, no me acuerdo técnicamente cuál era el artículo, pero era, o sea, hay diferencia entre es como robo y hurto. O sea, no es lo mismo el robo que el hurto. Claro, sí. Mm. Cuando reforman o sea, es una ley creada por, ¿cómo se llama por Isabel Montero? No sé Irene si, Montero. Irene Montero, sí. Bueno, es una ley ideada por ella que está en el Ministerio de Género, no sé qué historia. Sí, es igualdad ante la ley. Bueno, no, distinguieron las dos y hicieron que de la misma figura de violación y abuso sea la misma. Y jurídicamente los asesores decían, che, espera, te estás mandando una gran cagada. Siguieron con la reforma, liberaron creo que 8.000 violadores porque habían creado una nueva figura que el violador era lo mismo que abuso. Sí, y le bajaron la pena también a un montón de Le bajaron violadores. la pena y o sea, no tuvo mejor idea que ir a la justicia a decir la justicia machista. O sea, Sí, a ese sí. nivel de delirio llegó la izquierda española. No, sí, también tuvo una serie de escándalos que, por ejemplo, Irene Montero, que es la ministra de la mujer o de la igualdad, no sé cómo se llama allá en España, que salió a decir que un chabón, ¿no? Que por Twitter lo habían denunciado como que era machista, salió a decir que era un abusador. Y el chabón le hizo un juicio porque decía que una funcionaria del gobierno lo estaba difamando y le ganó el juicio y ahora le tiene que pagar 18.000 euros. Una moneda. Que obviamente lo va a pagar con la plata del gobierno, ¿no? Claro, pero o sea, es como toda izquierda, viste, o sea, ante gobiernos de derecha que son, bueno, ni siquiera de derecha, te diría de centro, que son medio flojos de papeles, aparece una izquierda que está más floja de papeles y después te das Claro. cuenta que, o sea, son más idiotas que lo que se fueron. Pero por eso te digo el paralelismo con la Argentina. O sea, para mí el gobierno de Pedro Sánchez es como el gobierno de Alberto acá. Muy parecido. Sí, literal. Entonces, lo Pedro que... Sánchez es mucho más capaz que Alberto. No, sí, electoralmente Igualmente, sí. Y ahora vamos a ver la jugada política que hizo, porque hizo una jugada muy inteligente políticamente. Pero bueno, Pero la decadencia igual viene hace tiempo, porque Pablo Iglesias, lo que dice que recién, renunció. Él era vicejefe. Pablo Iglesias viceprimer renunció ministro. ya el año pasado. Claro, él era viceprimer ministro. Sí, Pero sí. ya demuestra que esa izquierda viene. No, bueno, pero eso va dentro de la lógica interna de Podemos, Ujú. que ahora la vamos a hablar. Pero acá lo que hay que entender primero es que, primero vamos a entender por qué desaparece Podemos, el ala dura, ¿no? Porque hay una lectura de que el fracaso del gobierno es eso, ¿no? Por radicalizarse. Entonces Podemos quedó con muy pocos votos, un 3% más o menos, pensar que en su momento
había llegado a 20% más o menos, igualando casi al PSOE. O sea, en las elecciones de 2015, por ejemplo, Podemos llegó a 20% con todos sus aliados, y el PSOE llegó a 22%. O sea, estaban ahí empatados prácticamente. Y bueno, ahora Podemos prácticamente desapareció por esto, ¿no? Por la lectura que la radicalización fue el fallo del gobierno, ¿no? Todos estos escándalos, ¿no? De la ley esta de violencia de género, que, nada, fue una ley nefasta, digamos, seriamente. Todo este escándalo de Irene Montero. Y ya viene en decadencia Podemos y hace unos años. Y dentro de eso, el líder de Podemos, que era Pablo Iglesias, sí que estaba muy quemado políticamente, entonces renuncia al gobierno y como que se va supuestamente del partido. Pero ¿qué pasa? ¿Quién queda como presidente del partido? La esposa de él, que es Irene Montero justamente. Sí. Y Irene Montero sigue manejando todo y que en realidad todo el mundo sabe que atrás lo maneja Pablo Iglesias todavía. O sea, una cuestión más formal. Pero ahora lo que pasa no es solo que hay como un cambio de cargos, sino que le está perdiendo poder hacia afuera también. Porque ¿qué pasa? Que para que se hagan una idea, ¿no? En el 2015 Podemos sacó 20% más o menos. De hecho, tengo acá el resultado exacto para que vean. Sacó, sí, con sus aliados un 20%. Después, en el 2016 hubo elecciones de vuelta, porque no se llegó a formar gobierno en el 2015. Y ahí el PP sí saca más mayoría y forma gobierno. ¿Y qué pasa? Que Podemos hace la alianza con Izquierda Unida, que es otro partido de izquierda histórico de los 80 de España. Y ahí se pasa a llamar Unidas Podemos, bueno. Y con esa coalición saca 21%, o sea, baja sus votos totales. Y el PSOE saca 22%, lo supera, que era como la oposición principal. Porque por ejemplo el sistema que tienen, con ese porcentaje de un voto de 1% de diferencia, tienen mucho más diputados el PSOE. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya Podemos negocia, pero en posición de superior con Izquierda Unida. Bueno, ahora se está dando lo contrario. Izquierda Unida negocia con Podemos, pero ahora Podemos es como el socio menor. Claro. Entonces, ¿qué pasó ahora? Se están desangrando. Claro, se están desangrando. Y Podemos, que en su Igual que momento... acá. Sí, y que en su momento era como que podía superar al PSOE. Ahora le dejaron de todos los diputados de España, que son 350, le dijeron en esta nueva coalición con Izquierda Unida, bueno, le vamos a dar 8 diputados en la lista, el resto son nuestros. Entonces nada, está en decadencia. ¿Y por qué están negociando listas? Porque se convocaron elecciones para julio para primer ministro, que lo convocó Pedro Sánchez, un día después de estas elecciones municipales, ¿no? Entonces, para repasar, hubo elecciones municipales hace 2 semanas, perdió el PSOE, Podemos desapareció, fue una derrota para el gobierno totalmente, y un día después Pedro Sánchez salió a anunciar que iba a adelantar las elecciones para julio. ¿Por qué hizo esto Pedro Sánchez? Por muchas razones, dice. Primero porque, como las elecciones son en julio, el cierre de listas fue hace 3 días. O sea, le dejó solo 10 días a Podemos y a Izquierda Unida y todos los partidos de izquierda para que negocien las listas. También de esto viene que Podemos aceptó una negociación tan mala que le dejaron 8 diputados nomás. Y además 8 diputados, no de los primeros 8, ¿no? 8, ponerle uno arriba y el resto todos abajo. Pero pues, muy poco probable que lo elijan. ¿Y esto con qué idea? Con la idea de que el PSOE sea el único partido de izquierda que consiga los votos. Con la idea de beneficiar su propio partido. Eso por un lado, por otro lado para anular la noticia de que nada, de que perdieron, ¿no? Aunque bueno, ahora el tema son las elecciones que vienen, ya las pasadas ya pasaron. O sea, por eso digo, tiene inteligencia política Pedro Sánchez, no es ningún boludo. O sea, su gobierno es parecido al de Alberto, pero no es tan boludo como Alberto. Claro. Es una versión mejorada del frente de todos. Claro, y con la idea de que ¿qué pasa? Que ahora como también España es un país deficitario, que está endeudado y todo esto... ¿Tiene inflación alta? No, porque tiene el euro. No, Pero- o sea, inflación alta para estándares que Claro. están Sí, manejando. pero eso es algo Pero más más- europeo, ¿no? Algo español. Claro, pero más que la Bueno, pero vos inflación ves las alta... encuestas de qué le preocupa a los españoles y el 54% te dice la inflación. Sí, pero más que la inflación alta, el tema es que para la segunda mitad de año la Unión Europea le ordenó a España que tiene que hacer una serie de ajustes Sí. en salud y educación, todo. ¿Y qué dice Pedro Sánchez? No, yo no voy a hacer esto, hago elecciones en julio y me voy y que lo haga el PP, los ajustes. Entonces, no es Claro. ningún boludo. Los peronistas tiran la pelota al siguiente. Claro, porque sabe que probablemente va a perder. Sí. Y además personalmente ya él se va y sabe que consigue algún carguito en la Unión Europea, en la ONU, ¿viste? Ya va a seguir ahí toda la vida. Entonces por eso convocó estas elecciones de Pedro Sánchez. Y además una otra cuestión importante, que mucha gente no va a poder votar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a estar de vacaciones.
Porque Sí. allá el 23 de, Claro, claro, el 23 de claro, julio de claro. España es como si acá convocaras elecciones, no sé, el 20 de enero, ¿viste? Claro. O sea, hay mucha gente que ya sacó los pasajes y que no los puede cancelar. Es buena, Claro. Entonces hay mucha Muy gente... flexible el sistema, muy fácil. Muy fácil corromperlo. Claro, muy como te gusta a vos, Chango. Muy el gobernador convoca elecciones para mañana y ya está. No, tanto no. Igualmente, a ver, ya que estamos con los paralelismos, el PSOE no va a desaparecer. No, claramente que no. El kirchnerismo va a desaparecer. Es que es lo que estamos hablando. Si hacemos el paralelismo, ¿no? PSOE como... Eso es como el peronismo y Podemos. Claro, como el PSOE kirchnerismo. como Massa, Ahí, pero Podemos, peronismo Cristina. peronismo me gusta más, pero kirchnerismo... El kirchnerismo, claro, sería Podemos. Claro, si Podemos hacemos el está paralelismo, desapareciendo. ¿no? Que está desapareciendo Podemos, podemos decir que, no sé, Cristina, Guado, toda la lagura del kirchnerismo está en decadencia y lo que va a venir en los próximos años es el masismo. Sí, un peronismo diferente, ¿no? Claro, un Peronismo peronismo kirchnerista. más moderado, ¿no? Que ya diga centro-izquierda. un poco más Sí, yo creo. moderado. Nos fuimos de España, ¿no? Pero yo creo que más así es el bueno, heredero pero- del, Es la del contradicción peronismo. que tiene la izquierda en todos lados, viste, que los de la izquierda, o sea, no de izquierda trotskista o izquierda comunista, sino de izquierda, pero medio onda tipo socialdemócrata, es como que tienen ese en su esencia ser el trosco, viste, de la división y de no ponerse de acuerdo entre ellos y... O sea, básicamente el Frente de Todos y el kirchnerismo, que tenés las visiones marxistas, las visiones no tan marxistas, pero todos se dicen peronistas, pero si uno conduce, es como, ah, bueno, pero tiene que ser un hombre trans el que conduce y ahí se quedan la pina todos. Claro. Y que es como que tienen en su esencia la trosqueada, ¿no? O sea, acá y en España y donde pongas un progre es como, no llegan a cuestionar, ¿viste? Es como, Sí, sí. es su esencia el quilombo. Igual hay que ver también qué resultado hay en las elecciones estas generales de España, que cuando sea vamos a hacer otro podcast de eso, ¿no? Porque Podemos sí que cerró la coalición esta con Izquierda Unida y con otros partidos que ahora se llama Coalición Sumar, que dicen que son la verdadera izquierda, que el PSOE ahora es de derecha. Y que nada, hay que ver cuánto sacan, porque por ahí sacan, no sé... El PSOE ahora es de derecha. Claro. O sea, como siempre, ¿no? Dicen Sí, que el sí. PSOE son neoliberales y todo eso. Bueno, dentro del kirchnerismo se Y- dice que más es el ajuste, Sí. el neoliberal. Claro, Ahora la ya están derecha. todos calladitos, ¿no? Claro, ahora sí, Ahora porque están ya todos se acomodó el Claro, poder. puertas adentro te dicen Las puertas que es adentro. neoliberal. O sea, Entonces hay que ver si esta, 2015. si esta coalición Sumar saca 10%, por ejemplo, bueno, van a seguir sobreviviendo un rato más. Pero si Algo sacan... van a sacar y algo van a sobrevivir siempre, ¿no? No, claro, pero si Hay sacan, una no sé, tendencia. 3%, ya están aniquilados. O sea, te van a dar algún carguito y listo. El PSOE maneja todo. Eso es lo que hay que ver, lo que se va a jugar en estas generales, del lado de la izquierda. Del lado de la derecha es muy distinto todo lo que está pasando, ¿no? Ahí va. está todo más acomodado. Sí, lo que pasa es que también el lado de la derecha ahora está ganando. Entonces cuando vas ganando siempre Claro, hay sí. mero conflicto, ¿no? O no me voy a decir que cuando vas ganando te querés ir del partido. Nada, no. ¿Vox cuánto había sacado en el anterior? Entonces, por hacer el paralelismo, ¿no? En las elecciones municipales del 2019, Vox sacó 2,9%. Y en las elecciones municipales estas, de ahora, de hace 2 semanas, sacó 7,1%. O sea, casi que multiplicó su voto por 2,5 más o menos. Que por cómo se reparten los concejales, triplicó sus concejales en todo el país. Y además también aumentó su presencia en legislaturas de provincias, digamos, ¿no? De las comunidades autónomas. Y a poder formar gobierno en varias de esas comunidades autónomas, ¿no? Y acá está, por ejemplo, la noticia de esto, que ya en Valencia ya formó gobierno, hizo un pacto con el PP, y que va a haber un Y gobierno conjunto en Valencia de PP Vox. Y nada, que ahí ya, por ejemplo, formó gobierno y tiene otra serie de comunidades autónomas en las que nada, está... Y bueno, en estos sistemas políticos parlamentarios es mucho más común las alianzas, viste, como que se tiene menos ajo que acá. O sea, acá, viste, Claro. como Sí. que- No, Y pero sí. acá, a ver, quien gane, yo creo que va a haber alianzas después de las elecciones. Porque nadie puede gobernar solo hoy en día acá en Argentina. Claro, pero vos para formar gobierno en España, que es como que son menos reacios a, che, bueno, nos aliamos un rato con Vox y después vemos si seguimos o no en el Parlamento, pero bueno, formemos gobierno y después vemos en el camino. Pasa también que allá para formar gobierno sí o sí necesitas que te vote la Ese mayoría. es el claro. parlamentarismo. Acá no están tan Claro. acostumbrados porque votan un presidente. Claro. Votamos sí. un presidente. También la estrategia de Pedro Sánchez, que es que ahora en este mes que va a pasar hasta las elecciones,
que el PP va a formar gobierno con Vox en algunas comunidades, ¿no? Que va a decir que en realidad el PP es otra forma de la extrema derecha. La ¿Qué única opinas? forma- ¿Tauromaquia sí o tauromaquia no? yo no empecé a... No, ya veía el tema, amiga. Que tauromaquia sí o no. O sea, me andó a preguntarle a los genios. No, pero ahí volvió el toreo de la vincha de Jujuy, pero... Sí, ¿viste? En Perú todavía hacen. No, pero allá no es cruel. O sea, allá le ponen una vincha al toro en la cabeza con una moneda de plata y la historia es sacarle la vincha, pero no es que lo matás como hacen allá. Pero lo asustan. No, o sea, el toro te corre. ¿Viste? Me ponía del lado. No, Bueno. es como que te hace corretear por el toro un rato, le sacás la vincha y tipo te llevas las moneditas de plata. Y nada, mirá. Pero no es cruento, digamos, como Son allá. muy españoles ustedes. Sí. Hispanos. Tienen la herencia hispánica, digo. Bueno, vos tenés en cuenta que el ejército realista entraba por el norte. Sí, desde Perú, sí. Y aparte, mirá cómo está relacionado, todo tiene que ver con todo, ¿no? Se quedaron con tarijas. Vos fíjate, Cusco, o sea, en Salta estaba la casa de la moneda y bueno, el camino del Inca iba por Jujuy, por Salta y de ahí se iba a Perú y toda la riqueza estaba en el norte. O sea, en el norte de Bolivia y bueno, lógicamente Perú, Cusco. Claro. Pero, bueno, volviendo al tema mío, que ya nos desvía siempre con los toros, a ver si los toros son de izquierda o de derecha. Bueno, el tema es Bueno, que... saber la historia también, amigo. Está bien, sí. Vamos a hacer amigo. algo de historia en Argentina. Sí, vamos a hacer también de historia. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que nada, Pedro Sánchez va a decir que el PP y Vox son lo mismo, ¿no? Y ahí podemos ver también el paralelismo con el discurso del Frente de Todos, ¿no? Que Bullrich y Milei son lo mismo y que se están aliando. Y nada, como esa idea de poner como un extremo y decir, no, bueno, lo que sería la centro derecha en realidad es parte de ese extremo, como esa estrategia discursiva, creo que también se puede ver ahí. Sí, Una especie estrategia de discursiva. paralelismo. Igual yo dudo que Bullrich y Milei No, sean- más allá que sean lo mismo, ¿no? Una estrategia discursiva Estrategia de la discursivamente sí. oposición para asustar el voto. Ujú. Sí. Pero bueno, por ver los No sé resultados... si dijiste el número, pero son 135 municipios que van a hacer alianza para gobernar. Mirá, 135, sí, no había dicho el número exacto, pero... Y eso es en municipios, después tenés gobiernos de lo que sería provinciales, ¿no? De las comunidades autónomas, que se firmó ya el pacto en Valencia, pero hay varios. Por ejemplo, acá están los resultados, ¿no? En Valencia pasaron de 9 escaños a 13 en la legislatura provincial, en Aragón de 3 a 7, en Baleares de 3 a 8, en Murcia de 1 a 9, en Cantabria de 2 a 4, en Castilla-La Mancha de 0 a 4, en Extremadura de 0 a 5, en La Rioja, o sea en la Rioja española, de 0 La a provincia. 2, Sí. en Navarra de 0 a 2 y en Canarias de 0 a 4. ¿De cuánto, ¿Tenés los totales? Y tendría que ir buscando provincia Para por uno provincia. uno. Pero, por Lleva ejemplo, una Navarra, por ejemplo. a ver, legislatura de Navarra, vamos a poner. Para saber cuánto es que representa eso, ¿no? Claro, sí. De 200. Y mira, el Parlamento de Navarra son 50 diputados. Ah, bueno. O sea, en Navarra, que pasó a 2 diputados, bueno, es algo, ¿no? Creo que son 50 en todas las comunidades, pero creo que eso está fijado por ley. Por ejemplo, en Murcia, que pasó de 1 a 9, bueno, tiene Bueno, ahí un, sí. Ahí es un crecimiento. tiene un 20% de la legislatura, más o menos. Claro. Va, más o menos no, un 19,5, 19, Claro, algo. Entonces, bueno, ahí se va notando, ¿no? Y después en concejales también, municipales, que sí decía el Chango, pasó de 530 concejales en todo el país a 1687. Claro. Igual, otra Triplicó. cagada que se mandó también Podemos fue de sumar a terroristas de la ETA a sus listas en algunas comunidades. Bueno, pero Sí. eso es lo que era Podemos. Claro, o sea, Podemos sea, lo quiso sumar y después se armó quilombo. O sea, no es un error, es lo que son. No, o sea, un error estratégico en términos políticos, no puede sumar terroristas. Pero pasa que Pero es como, sería bueno, negarse son- a sí mismo. Claro, o sea, son progres, son de izquierda, como que les gusta, ¿viste? O sea, Poner en gran como- parte ellos se separaron porque estaban más radicalizados, se separaron del PSOE en su momento, porque eran el ala más radicalizada, simplemente eso. Y, o sea, tendrían que negar su esencia del por qué son Podemos. Pero Claro. Podemos también tiene una esencia bastante argenta, o sea, argenta de nacer de acá, pero Latinoamericana, no, por pero ahí. ponele Rejón. Era un pibe de clase media que se educó, que los viejos eran investigadores, ¿viste? El típico zurdito progre que tiene conciencia de clase. Ahí está, el rejón zurdito progre con conciencia de clase. Con culpa de clase, con culpa de clase. Claro. Y bueno, pero eso también, yo creo que Podemos, la gente que vota Podemos medio que lo banca eso. Yo creo que es un problema para el PSOE.
con el PSOE sí que tiene medio una alianza en el País Vasco con Bildu, que Bildu es un partido que sería medio como el brazo político de ETA. Y ETA, que era la organización terrorista del País Vasco que mató un montón de gente allá, que la mayoría de gente está en contra. Y medio con el PSOE para estas elecciones medio que lo quiere meter en el cajón esa alianza, ¿no? Como, bueno, no es una alianza, en realidad era un pacto estratégico, pero nos arrepentimos y qué sé yo. Yo creo que va por ahí el problema. Pero sí que le pegó un poco en las elecciones, sí, obviamente. Una serie de cosas, o sea, si te pones a ver los factores, hay un montón de errores y de cosas malas que pasó que llevaron a la derrota de la izquierda. Bueno, en el medio también tuviste la pandemia y no sé qué tan buena gestión de Pedro Sánchez de la pandemia. No, dicen que sí, fue mala. pero eso ya fue... Te afecta percibe una elección como del mala. 2021. Bueno, pero eso todos los países, ¿no? Claro, pero Todos ya en los el, países perdieron. en el 2023 no creo que afecte mucho la pandemia. Sí. O sea, No, creo es como está que más en no la mente. supo después tratar de recuperar. Claro, incluso en territorios históricos de la izquierda, por ejemplo en Cataluña, que casi siempre ganó la izquierda, siempre. No sé, Vox pasó de 3 concejales a 120. Y que dicen que... Bueno, ¿Viste el meme? bueno. ¿Viste el meme de cómo es que pasó este suceso? Sí, boludo, ese. Claro, o sea, es un crecimiento, por eso te digo, significativo. Y más si lo comparamos con el 2019, porque ¿qué pasó en el 2019? Vox sacó 2%, te dije, 2,9% en las elecciones municipales. Eso fue en mayo. Ahora, en las elecciones generales, o sea, nacionales, ¿no? En noviembre, Vox sacó 15% a nivel nacional. Ajá. Y lo que dicen siempre allá en España es que Vox es un partido que saca votos a nivel nacional, que a nivel municipal siempre le había costado. Es decir, sacó 2%. Bueno, ahora no. Claro, si sacó 2% a nivel municipal y 15% a nivel nacional, ahora sacó 7% a nivel municipal. Bueno, ¿cuánto puede sacar a nivel nacional? Por ahí suba 20 y pico. Es más, incluso por hacer otro paralelismo con Argentina, ¿no? Se podría incluso soñar con que le pueden sacar el segundo puesto al PSOE. Bueno, sí, Vox, yo por ahí lo que veo en estos últimos años que fue tomando más formalidad. Vox empezó como algo así cultural, por ahí religioso, como una especie de si se quiere, de alianza con Marine Le Pen de Francia, o sea, nacionalismo, anti-inmigración, que más o menos todavía sigue esa postura, y una especie de tradicionalismo español, Bueno, acá tenemos. una especie de franquismo, pero lo que veo en estos últimos tiempos es que van de una forma más pragmática, de una forma más formal o más, como, podemos decir, más como Bullrich, Milei, o sea, más cimentado y menos... No, sí, se fue sí, institucionalizando. menos, claro, menos por ahí demagogia y quizás un poco más, más formal, más realista, más con los pies en la tierra. Bueno, Sí, acá sí. tenés un. Sin dejar de ser conservadores, ¿no? Obvio. Tenés la opinión del candidato de Compromís, que es de la comunidad de Valencia, que ¿Qué dice. compromiso de qué o sea, de qué ideología sería ese partido? Bueno, ahí te digo y vos sacás tus conclusiones. A ver. Dice el PP y Vox es un partido que ataca a las mujeres, los servicios públicos, nuestra lengua, a las personas LGBTI y al medio ambiente. Sí, podemos. Así, compromiso, te Podemos. decía la pregunta, pero sí están aliados con Podemos, sí, es la izquierda, es lo que está a la izquierda del PSOE, sí. Entonces, bueno, nada, el tema es que Vox creció muchísimo. O sea, de hecho la noticia de la elección no fue que ganó el PP o que perdió el PSOE, fue que Vox triplicó sus concejales, que subió así como la espuma. Igual, espera, eso también está siendo bastante común en Europa. En Suecia también hubo un crecimiento de la derecha conservadora. Sí. En Sí, Suecia, Todo por ahí. bueno, en entendiendo- Italia que ganó Meloni, Italia ganó Meloni, Sí, murió sí. Berlusconi. Murió Berlusconi hace un par de murió días. Berlusconi, sí, ¿No? sí. El Menem de Italia, boludo. Pero eso también, o sea, era porque los gobiernos en ese momento eran de izquierda. Y claro, tampoco le voy a echar la culpa a la pandemia, ¿no? Pero se ve como eso, como un paralelismo de que todos los gobiernos, y que justamente llegaron a ser los de izquierda, caen, ¿no? Está Como- bien, pero las elecciones de Italia, de Suecia son de este año. O sea, yo creo que la pandemia te afecta, no sé, como mucho hasta 2022. Ya 2023 la gente no vota por la pandemia, me parece. a Entonces, mí. ¿cuál sería el factor de crecimiento de la derecha en Europa? No, yo creo que se puede ser tiene un una tema hipótesis. para otro podcast más Sí. general, ¿no? Algo mucho más amplio, con causas más complejas y que tampoco te puedo dar la respuesta exacta ahora. Yo creo que sí que hay cierto hartazgo por ahí con
el consenso impuesto progresista, ¿no? Ujú. De que todos tienen que pensar esto y si no, sos un fascista y no sos inclusivo. También con todo el problema serio que hay en Europa, que es de verdad, que es la inmigración. Ujú. O sea que literalmente en Europa, no sé, en Suecia hay guetos de musulmanes que no se puede entrar. O sea, ahí aplica la ley islámica y si entras, si no aplicas la Sí, ley islámica... en te Francia cagan a tiro. hace unos días un musulmán apuñaló a no sé cuántos chicos en una plaza. A 10. A 10 chicos en una plaza. Aquí Bueno, está el video por ahí dando En vueltas. Alemania, mirá, en Alemania, viste que son gente que está tipo con niveles muy altos de en contra de partidos de derecha. Sí, También que hay están traumados con los nazis. No quería decirlo, pero bueno. Poner el pit. Sí. Ah, que... Bueno, también hay partidos así minoritarios o movimientos que también están reivindicando esto del discurso. Me suena re progre, boludo, pero es como el discurso conservador, ¿viste? Como que se están dando cuenta que la socialdemocracia está arrastrando a toda Europa a hacer cualquier cosa. Y hasta en Alemania, que los alemanes vos decís nacionalismo y tipo se horrorizan. Hoy lo están persiguiendo para que no crezca. Mira, estoy leyendo que hubo redadas para desarticular estos movimientos. No, sí, pasa que es eso, ¿no? También te das cuenta en estas causas el tinte que va tomando la derecha en los distintos lugares, ¿no? Sí, a eso. En El desorden Claro. de la izquierda Es- provoca que surjan estos partidos. Eso iba a preguntar, para ustedes, ¿qué clase de derecha es? Claro, por ¿Qué ejemplo clase de acá, conservadurismo? ¿Qué clase por ejemplo acá en Argentina, ¿no? Que el problema principal es económico. de acaso? La derecha que hay es una derecha No, más económica, Claro, ¿no? más liberalismo económico. Claro, más liberal y que sí es conservadora, pero es como primero liberal y después conservadora. Más si En no cambio tenemos allá- quilombo de inmigración, ¿por quién carajo quiere venir acá? Claro. Y tampoco hay como una cuestión ¿Y de en nacionalismo, Europa? entonces como que lo principal es el problema económico. Claro, y Y en Europa, en cambio que lo económico, o sea, hay problemas económicos, obviamente, ¿no? Pero- Ayuso tiene ahí un discurso un poco liberal, un poco que Sí. dice el trabajo, lo que hicimos en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Claro, sí, bajar pero los ahora impuestos. voy a ver los distintos lugares de Europa, ¿no? Yo Mm. creo que para empezar en Europa en general podemos decir que lo económico, ¿no? Ese discurso por ahí más liberal en lo económico es como un poco más secundario. Y lo principal sí es un discurso más conservador o nacionalista, dependiendo del país, ¿no? Con distintos matices. ¿Por qué? Porque ese es el problema principal. Claro. Y después ves que en los países del sur de Europa, o sea, en Italia, en España, más que nada en esos dos, ¿no? Pero podemos tener un poquito a Francia, Portugal. Los países mediterráneos. Claro, ¿no? Que son los países más pobres de Europa. Sí que el discurso económico está por ahí en un pie de igualdad, ¿no? Porque es como que son los dos problemas. Está surgiendo, hay como una tendencia que al principio no. Bueno, esto es Claro. lo que yo veo. Sí. PSOE no. El Vox al principio era un discurso así más nacionalista y después de a poco fue agregando un poco de liberalismo económico. Eso es lo que Claro. En cambio, los países más ricos de Europa, no sé, en Suecia, en Alemania, veo. o sea, lo económico Claro, es totalmente que- intrascendente. Ya está, eso ya está. Claro. Y Ya la- están hechos, ya tienen la vida hecha. Claro. Y es intrascendente de los dos lados, de la derecha y también de la izquierda. Claro, O sea, porque hay la- consenso aparte. Económico hay más o menos consenso. En Sí, en más o menos. Suecia hay consenso Un económico. consenso que consenso. poco a poco se va rompiendo, pero que todavía existe. Bueno. Bueno, consenso, pero también porque se la pegaron y por ejemplo en Suecia es Sí, hace tiempo que hicieron el ajuste. Bueno, aparte de la Hace 50 años. o sea, Un poquito menos. hay una ley que no digo que tiene rango constitucional, pero es tipo, o sea, los chabones respetan, incluso no, mira, me Sí, animo, sí, Noruega, por ejemplo, que no puedes tomar deudas si no tenés superávit, animo a cosas decir- puntuales que. me animo a Límites decir al que- Estado, límites al Estado. claro, me animo a decir que lo ponen en rango constitucional para no ser ambiguo y Ujú. tienen permitido tomar 2% de deuda justificada. Claro, y ¿tiene eso, límites al Estado. Claro, o sea, Límites entonces al como Estado. está el consenso económico ya hecho, ¿no? Todo el eje del discurso y el debate político es lo cultural, o sea, lo nacional, ¿no? Ese tipo de cosas. Y en esos países sí que la derecha tiene un discurso más conservador, nacionalista, como decía, dependiendo del matiz. Pero eso a corto plazo. Yo creo que a mediano plazo o largo plazo sí que va a tomar importancia el discurso económico. ¿Por qué? Porque esos consensos están, pero yo veo que se están rompiendo, se están empezando Sí. a resquebrajar. bueno, Porque la por economía, ejemplo- porque la economía en Europa está empezando a mostrar ciertas fisuras. Claro, Claro, por España ejemplo, sí, sí, pará, sí. Bello. Lo que me decía, por ejemplo, de Noruega, ¿no? Que tiene el techo de 2%, bueno, como que empiezan a decir, bueno, 2,5, 3, ¿viste? Como que Ujú. a lo largo de los años, por ahí, no sé, dentro de 10, 20, 30 años, por Lo ahí, sacan, lo empieza a sacan. hacer. Claro. pero igual España también tiene sus quilombos económicos, por ejemplo. No, España sí, por eso decía, el sur de Europa es En distinto. la Europa mediterránea Claro, es por otra cosa. ejemplo, para hablar de España, ponerle leyes que son, hay como, te podría decir como una casta, o sea,
hay trabajadores En la casta política. No, por ejemplo, cuando hicieron la reforma laboral, no tocaron los derechos de gente que ya venía con esos derechos y hicieron reformas sobre la gente que entraba. Y hoy tenés, por ejemplo, pibes que laburan a 6 meses y después no consiguen laburo en 3 años. Y del otro lado tenés gente que gana sueldos que son altísimos y no los pueden despedir. Sí, sí. Y eso te está generando un quilombo enorme, que tenés pibes que a los 30 años siguen viviendo con los viejos. Tenés empresas que los toman 6 meses, los explotan, tipo re de izquierda. No, pero literal porque le pagan tipo 1.800 euros, o sea, 1.600 y los otros tipos están ganando 3.600 euros, o sea. Sí, sí, es un sistema desigual. O sea, si entraste antes sos privilegiado y si entras después no. Exactamente. Pasa que sí, en España, sobre todo con el gobierno de Pedro Sánchez, también fue determinante que la economía se deterioró mucho. Porque es eso, ¿no? Quiso irse más a la izquierda, tomar más medidas. Y lo único que lo frenó fue la Unión Europea. O sea, que es la Unión Europea que le dice, pará, no podés subir el gasto más de esto, acá tenés que recortar. Pero si no... sí hubo subidas de impuestos fuertes. No, sí hubo, claramente. Entonces por eso ahí sí te digo que lo económico sí que tiene más importancia. Y por eso, por ejemplo, Díaz Ayuso sí que tiene el discurso, ¿no? De bueno, acá en Madrid tenemos los impuestos más bajos de España y tenemos... Sí, con esto el tema de los youtubers que se van a Andorra, ¿no? También con o sea, los ahí youtubers. está el punto económico, que es bastante fuerte ese debate impositivo en España. Sí, España, Italia, Últimamente. Portugal, por ahí son más latinoamericanos. Claro, incluso. Son latinos. Sí. Latino europeo. Claro, vos ves ponerle unos. Piensa España tipo la Gran Vía, ¿viste? Como pensar acá la Avenida de Mayo, así, güey, qué europeo. Pero hay una villa en Madrid que se llama Cañada del Rey, que es tipo la Villa 31. ¿Cómo es que le dicen allá a las villas? Cañadas. No. No, bueno. Tenía un nombre. A ver, pero le voy a No, porque Villa ya es algo cheto, digamos. Sí, En sí. realidad, en todo el mundo, Villa es un lugar cheto, solo acá Villa es un dice country. Villa. Bueno, Claro. vos ves lo que es. Bueno, vos Cañada del sabías que Rey, vi que en y es- Argentina Villa se puso como un lugar pobre de manera irónica. Ah, pero O sea, porque Villa siempre significó nada, un barrio de gente rica, Claro. y acá significaba eso, y la gente de manera irónica le empezó a decir Villa a los barrios pobres, y al final se dio vuelta el significado. Chabolas. Bueno, Chabolas en España. vos ves lo que es Cañada del Rey y la Villa 31 es un lindo barrio. Al lado. No, de- sí, sí. Lindo barrio. No, Bueno, sí, aparte tienen de eso. Tienen, Barrio 31 ahora. Sí. Aparte tienen quilombos también con la droga, viste que toda la falopa Sí. llega a España, tienen quilombos grosos con la heroína, o sea, No, sí, están sí. bastante jodidos. Bueno, y en el caso de España, yo vi en un video que me pareció interesante, ¿no? Que decía, España tiene la particularidad única en el mundo de que es un país europeo, africano y americano. O sea, un país que bebe de la cultura europea, pero que tiene también influencia americana, ¿no? Mucha Todo- influencia. todo eso, y que además es un país que siempre tuvo influencia del norte de África. Y que todavía a día de hoy tiene 2 ciudades en África, que son Ceuta y Melilla. Sí, Ceuta y Melilla. Entonces tiene esa particularidad. Guinea Ecuatorial al español, boludo, o sea que ahí queda Sí. la influencia. Sí. Sí, sí. Y bueno, de hecho también en Ceuta y Melilla pasó otro escándalo, ¿no? Con estas elecciones que denunciaban que estaban comprando votos. Y nada, medio... Pero eso es todo muy, muy argentino, ¿no? Es como acá que te denuncian, no, te están comprando votos en esta Es provincia. más latino, diría yo. Claro. Es ser latino, porque Italia, si vamos al caso de Italia, después tenemos que meternos casi en Italia. Sí, sí. Pero no, tampoco difiere, es algo latino. La única diferencia es la magnitud, ¿no? Acá te compran votos, no sé, por 5.000 pesos y allá te compran votos por 100 euros, ¿viste? Pero nada, decían Claro. que en Ceuta y Melilla estaban comprando votos para los partidos nacionalistas marroquíes. Yo no sé Porque si dicen que, ellos son como dicen que nosotros. Marruecos estaba metiendo Sí, es servicios verdad. de inteligencia Sí, quiere para los recuperar. partidos de Ceuta y Melilla que querían unirse a Marruecos. Sí, quiere Ceuta y Melilla. Quiere sacar a España de África. Igual yo no creo que ellos sean como nosotros, creo que nosotros somos como ellos. No, a ver, así que Es viene intrascendente. primero el huevo o la gallina. Es intrascendente. Nosotros tenemos mucho de Italia también. Sí, pero... Culturalmente, políticamente. No, claro, Con la economía española, ¿no? claro, sí, pero Sí, bueno... No sé si hay algo más que agregar, creo que fue un análisis completo, más o menos. Esta última parte estuvo más... Sacando... Sí, se abrió más afuera de España, ¿no? Pero nada, eso, ¿La tomando... tortilla de papa babeo o ¿Eh? la tortilla de papa? Ah, bien. No sé, depende de la tortilla. ¿A las paellas se le Claro. echa queso rallado o no? Es algo mucho muy español, ¿eh? Sí, sí, Muy español. Muy español el chango. Muy Este, cuqueño.
en el siglo XIX habría Aparte, estado con los a realistas. vos no te gusta la pizza, ¿no? Decís que la pizza argentina es cualquier cosa. No, sí, no. Si este come pizza. No, sí, pero la otra vez me dijo que el importante el asado, que la pizza que le ponen, ¿sabés cuánta levadura le ponen a la pizza? No, o sea, si nos ponemos fundamentalistas de la cultura italiana, sí, lleva tipo 1 miligramo de levadura y acá le meten 1 kilo para que le dé rápido. Para vos, ¿qué es mejor, la pizza argentina o la pizza italiana? Las dos son ricas. O sea, no es que. O sea, hay fundamentalistas que te van a decir, no es una. Viene un italiano y ve que le pone ananá y te va a cortar la cabeza. Eso es en Hawái. Esos son los yankees. No, acá. No, también. Chango, Acá lo hacen para copiar. pero tibieza no, amigo. La Pero pizza a ver, italiana la ¿cuál decís repisa. que es la Mirá, pizza? en el norte, o sea, ves la influencia colonial. O sea, andás por cualquier calle de Jujuy Salta y ves tipo la influencia colonial, incluso en la forma de hablar. O sea, dicen que en el norte hablamos muy como. Iba a decir mallorquines. Sí, como Andalucía, más o menos. Como andaluz se iba a decir de una ciudad específica, pero bueno, como andaluz en general, y hay toda una teoría que dice que las mujeres que vinieron de España eran todas andaluzas, que por eso se dice idioma materno, y que de ahí adoptamos como esta forma así medio andaluza de hablar. Sí, bueno, eso sí, seguro. Mirá. El ceseo, ¿no? También. Sí, los tiempos todo. verbales también. Claro. O sea, como Sí, que sí. bueno, tenemos O influencia. sea que vos, española. Chango, en el siglo XIX habrías estado en el ejército realista, peleando contra San Martín, amigo. No, amigo, yo hubiera sido. Yo hubiera estado en el exo Jujeño. Ah, qué exo, que había dejado de Pero igual chamullar. también había mucha gente, o sea, que no querían despegarse de España y que la llevaron obligada y que muchos de los que no querían ¿Sí? irse de Jujuy los mataron. ¿Y sí? Sí. Fue una guerra. Acá se planteó que Buenos Aires hizo una guerra. La Revolución de Mayo. A ver, cortito para ya Sí, terminar. sí, amigo. Ya nos vamos a Tiene otro que ver tema con- totalmente Cortito, Tiene que ver con España, ¿eh? cortito. La Revolución de La Mayo madre la hizo patria. Buenos Aires. Y Buenos Aires la expandió, la extendió con el ejército de. Que fue. ¿Cómo era? Castelli. Bueno, la extendió hacia el norte. Liniers se opuso, lo fusilaron. Sí, héroe de las invasiones inglesas, lo fusilaron en Córdoba. Y siguieron hasta lo que era el Alto Perú y Bolivia. ¿No? Y que después retrocedieron hasta el límite Tarija, Jujuy, Salta y. Bueno, si no No. fuera por Pero se extendió a través de las armas. Cuando No, intentaron sí, sí. entrar en Paraguay, los paraguayos dijeron que no, le ganaron a Belgrano y bueno, ahí tenés el Paraguay, ¿no? Después en Uruguay fue ambiguo y después terminó, bueno, la historia fue separada, ¿no? Pero sí, Claro, se extendió sí, a través sí. de las armas, ¿no? Sí, Esa sí. es la libertad, ¿no? Fue la de Aparte- Buenos Aires que extendió su revolución. Sí, bueno, sí, pero si Eso no fue. fuera por el ejército del norte, la Argentina sería de la Patagonia para el sur. Ni siquiera la Patagonia sería el centro. Ah, viste, amigo, Buenos Aires es Y bueno, la mejor provincia del país. Lo que pasa es que Güemes, por ejemplo, participó de las invasiones inglesas. Güemes estaba de acuerdo con la revolución de Mayo. Bueno, Ese es el tema. ya nos vamos ahora a las invasiones Ah, inglesas. Pero todo tiene que ver porque la madre patria. Claro. Estoy muy español, porque yo siempre rehusé la madre patria. Podemos terminar Te este uso. podcast, ¿no? Diciendo, el chango tiene alma de español. Es hispano. Compartimos la misma lengua, boludo. Viste, ya lo justifica y todo, viste. Mi apellido es Pero español, bueno. boludo. Vos que sos, vos sos. Mi apellido es croata, amigo. Claro. Pulisic. Yo soy argentino, mi apellido es argentino. Mi apellido es argentino. A ver de dónde viene. Sí, hay unas mezclas. Qué sé yo, también tengo sangre indígena. Bueno, el mío Mi apellido es argentino. El mío ¿Listo? tiene nombre de una ciudad de España. Mi apellido es argentino, Por eso, digo. y no de cualquier parte de Argentina, de la región del Río de la Plata, eso es lo que soy. Claro. Pero bueno, entonces el chango Todo tiene bien, alma bueno. española. Comenten si creen que el chango debería exiliarse a España. Y nada, si les gustó el capítulo también dejen me gusta, suscríbanse. Acuérdense que estamos en YouTube, en Evox, en Spotify y en Instagram. En Instagram vamos a ir subiendo. Sí, síganos en cuando Instagram, publique. si Sí, tenemos volumen político, como quiere la reta. claro, cuando publiquemos capítulos vamos a ir subiendo en Instagram, vamos a A empezar ver a si vamos a subir. España a cubrir las elecciones. A ver si nos podemos poner el viaje a España, ¿no? Sí, vamos de corresponsal, la idea es ir de corresponsales después a Ah, diferentes bueno, sí, lugares. sí, la idea ya Acá, a la está Plaza muy de bien. Mayo. Cuando Bueno. sean las elecciones, sí, a la Plaza de Mayo. También en Instagram vamos a ir subiendo noticias, vamos a ir comentando cosas. Nada, síganos por ahí, van a estar los links en las redes sociales acá abajo en la descripción. Y bueno, eso, dejen me gusta, suscríbanse, comenten. Y nada, nos estamos escuchando en el próximo episodio.